Hola, buenas. Bienvenidos a un episodio más de Español Argentino Podcast. Antes de empezar este episodio, tengo que pedirles que lo pausen, lo paren y vayan ya a dejar un rating. Dejen su rating en Spotify. Si lo están mirando desde ahí, si lo están viendo en YouTube, dejen su like y suscríbanse. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Ahora sí, vamos con el episodio. Bueno, entonces, el día de hoy, como verán, tengo colgada mi medalla, sí, mi medalla de la Maratón Internacional de Buenos Aires. Realmente fue increíble. O sea, no tengo demasiadas como palabras para describir lo que fue este, este evento tan importante en mi vida. Hice algo que si me lo hubieran dicho, no sé, hace un año atrás, les hubiera dicho que ustedes están locos. O sea, todo empezó con un vamos a ver qué onda, a ver qué pasa. Y bueno, ese vamos a ver qué onda, a ver qué pasa, terminó llevándome a la largada de un evento tan grande como los 42 kilómetros, la Maratón de Buenos Aires. Y en este episodio quiero contarles cómo fue todo ese camino, desde mis primeros kilómetros hasta la maratón, las cosas que aprendí, cuáles eran las dudas que yo tenía. Les voy a contar sobre mis lesiones, sobre mis entrenamientos. em, no voy a leer un guión ni nada por el estilo porque quiero hablarles hoy de la manera más natural posible, con el corazón. Y también voy a mostrarles imágenes de las cosas que les voy contando. Vamos a tener este formato de ver imágenes juntos y reaccionar a esas imágenes. Así que bueno, sin más, de eso se trata este episodio. Es un episodio muy especial para mí, que me tomé un tiempo para grabar porque quería estar realmente tranquilo. Así que vamos allá. Bueno, entonces, podría empezar en este momento por acercar un poco mi medalla y mostrarles a ustedes, todos los que están mirando. Miren, es una cosa hermosa. Maratón, Buenos Aires, 42 kilómetros. En la parte de atrás tenemos el recorrido, y dice Finisher, año 2025. Ahí si miran bien el recorrido, pueden ver el obelisco y algún que otro monumento importante, como el planetario, la bombonera, cancha de Boca Juniors. Y bueno, después acá hay un sponsor personal, otro sponsor, Adidas, World Athletics, que es como, no sé, será la compañía internacional de atletismo, no sé. Pero bueno, muy linda mi medalla. Me la podría dejar puesta, ¿no? Para grabar este episodio con ustedes. Tengo que atármela un poquito porque es bastante larga y si me la dejo como es normal no se va a ver tanto. Bueno, creo que ahí se ve un poco. Pero bueno, si ustedes están acá es porque básicamente les interesa lo que les voy a decir y también este no va a ser un episodio corto, ya lo deben estar viendo ahí en la duración, que lo quiero hacer de la manera más tranquilo posible porque también es un recuerdo, para mí. Voy a contar cómo fueron los acontecimientos, cómo fueron pasando todas las cosas, cómo terminé la maratón, cuál fue mi resultado, si fue bueno, fue malo. Bueno, todo eso es lo que quiero contarles. Quizás yo puedo arrancar un poco con cuándo y por qué empecé a correr. Voy a estar un poco entre mirando a la cámara y mirando mi pantalla porque quiero compartirles algunas fotos que tengo por acá.
sobre el momento en el que yo empecé a correr. Acá tengo una foto bastante graciosa, como podrán ver. Bueno, ahí creo que se ve bastante bien. Eh, entonces, bueno, esto fue, como verán, 4 de enero. Creo que fue o la primera o la segunda vez que yo estuve corriendo, más o menos, debe ser esta vez. Me acuerdo que me regalaron esto para Navidad, que es un conjunto de ropa Adidas, de ese color tan lindo. Y nada, fui a correr para ver qué onda. Creo que después de esa corrida me enteré que había una carrera para inscribirse. Creo que era el 17 o el 18 de enero, algo así más o menos. Y, y bueno, básicamente arranqué a correr porque yo durante muchos años estuve haciendo deportes en grupo. Entonces, al estar haciendo deportes en grupo muchos años, me fui cansando, agotando un poco con el tiempo, por diferentes razones, porque bueno, en realidad yo soy una persona súper sociable y me encanta compartir momentos con otras personas, con amigos, con compañeros. Pero bueno, llega un momento también donde hay ciertas situaciones o ciertas actitudes o simplemente la costumbre, ¿no? De como hacer siempre lo mismo, como que a uno lo cansa un poco. Y bueno, yo principalmente estaba jugando al básquet antes de empezar a correr de manera más regular y estaba yendo un poco al gimnasio, un poquito. Pero sí, como que llegó un momento en el que, nada, dije, ¿por qué no probar algo diferente? Algo que no me requiera tanta energía social, vamos a decir. Em, y ahí empecé a correr solo, empecé a correr con algún amigo de vez en cuando y me inscribí después en una carrera como para ver qué onda. Dije, vamos a ver qué onda, como les dije, bueno, y así terminé. No, esta foto era un poco exagerada. Yo estaba muy bien, ahí estoy con la primera carrera, con mi primera medalla, como podrán ver. La verdad que fue un muy lindo evento. El 18 de enero, efectivamente. La pasé muy bien y la verdad que me quedaron recuerdos muy lindos de ese evento. Y sí, fue mi primera carrera y empecé, la verdad, con todas las ganas, con toda la energía. Él estaba bueno porque también el running como que hace bien a la salud. Y, y nada, después de esa carrera yo fui a mi nutricionista y ella es una chica que es runner y me dijo, che, tenés buenos tiempos, ¿eh? Deberías inscribirte en un grupo de running. Y me recomendó un grupo para inscribirme, me inscribí y dije, bueno, vamos a ver qué onda, como vamos a decir que como por salud, por desafío personal, ok, si alguien que sabe de running me está diciendo que para haber empezado hace muy poco tengo una buena marca, vamos a ver qué onda este deporte. Y bueno, empecé en un grupo, al principio tenía un poco de miedo, digo, yo seré muy malo y las personas ahí serán muy buenas. Em, Pausa para mate, sepan entender. Y, y bueno, entonces, nada, arranqué, pero del running yo no tenía ningún prejuicio. Hay muchos prejuicios alrededor del running. Ahora los conozco un poco más. Pero nada, no voy a entrar en ese tema. Simplemente yo decir que antes no tenía ningún prejuicio, no sabía muy bien cómo era el mundo del running, cómo era el ambiente del running. O sea, era muy principiante, muy novato, todavía lo soy un principiante, no por ser maratonista me creo que soy un experto en el running, simplemente quizás dediqué mucho de mi tiempo y tengo las condiciones físicas para poder correr un evento así. Aclaremos que una maratón son 42 kilómetros o 26 millas, creo que son en millas, porque ahora cualquier carrera es mencionada como maratón, no sé, son 5 kilómetros o 10 kilómetros y es maratón.
No, una maratón son 42 kilómetros y hay una historia. Otro día, si quieren, les puedo contar la historia de por qué se llama maratón y por qué es esa distancia en específico. Pero bueno, hoy estamos hablando de una historia más personal, digamos. Em, Así que bueno, empecé en ese grupo, la verdad que muy bien, buena onda, buen ambiente. Yo no estaba tan mal como pensaba, pero aún así estaba muy lejos de muchas personas que estaban ahí entrenando. Y, y bueno, en ese momento no tenía ni idea de que iba a correr una maratón, pero seguí como en este grupo. Acá estoy en una carrera de 5 kilómetros. Ahí pueden ver mi outfit. Estaba en una carrera bastante improvisada. Em, Después seguí yendo a este grupo como unas 3 veces por semana. Empecé a sumar los domingos en un momento. Acá tengo un video corriendo muy probablemente, ahí por la costa de mi ciudad. Grabo varios videos usualmente corriendo para que me queden como recuerdo. Acá tengo otro corriendo, ahí con el pelo un poco más largo que ahora. Bueno, si ustedes probablemente si están en la suscripción de Patreon, lo estén viendo al video, y si no, bueno, vénganse para Patreon con todos los suscriptores acá, que son las personas que hacen posible el podcast y hacen posible que yo pueda darles episodios de buena calidad y seguir mejorando la calidad episodio a episodio. Acá, como podrán ver, otra carrera, un poquito más formal, mismo outfit me parece, solamente con zapatillas nuevas. Pero bueno, como les estoy mostrando, quiero mostrarle un poquito de todo mi proceso, de cómo fue, de cómo terminé en una maratón. Y bueno, les quiero hablar un poco de qué fue lo que aprendí en el camino en todos estos meses, porque recordemos que yo empecé a correr en enero. Ahí en muy pocos días después corrí mi primera carrera de 10 kilómetros. Después en abril corrí 21 kilómetros y en septiembre corrí em, 42 kilómetros, la maratón. O sea, fue un proceso de 9 meses y medio aproximadamente, casi 10 meses, en donde pasé de 0 a 100. Estuve a full, literalmente, como decimos acá. Y, y bueno, aprendí sobre mi cuerpo en este proceso porque uno de los más grandes miedos, digamos, de una persona que es runner y quiere correr por primera vez una media maratón o una maratón es saber cómo va a reaccionar tu cuerpo, porque todos tenemos un cuerpo diferente y para algunas personas lo que es fácil para algunas personas es súper difícil para otros. Y no estoy hablando del nivel de entrenamiento, a veces simplemente por la fisionomía, ¿cómo decirlo? Por los genes de una persona es mucho más fácil hacer una cosa que para otra persona. Entonces, todos tenemos un cuerpo diferente y por esa razón yo no conocía todavía muy bien cómo funcionaba mi cuerpo. Entonces, un poco aprendí a eso, a cómo responde mi cuerpo ante esfuerzos cortos, ante esfuerzos largos, aeróbicos, anaeróbicos. Lo que más aprendí fue, yo creo que dos cosas: constancia y cabeza. Voy a dividirlo en esas dos como categorías. Constancia porque, claro, hay que levantarse a entrenar con frío, con grados bajo cero, a veces de noche, porque claro, en invierno es de noche, cuando te levantás a entrenar muy temprano, y yo voy con mi grupo muy temprano. Entonces, bueno, aprendí un poco más sobre la consistencia, porque no es que yo no era una persona responsable y constante antes, pero esto lo hice un poco más al extremo, digamos, esta vez. Que no digo que sea negativo, simplemente que fue bastante duro. Y sobre la cabeza, porque bueno, correr es como una terapia. A veces uno tiene un día difícil o está un poco estresado y la verdad que el running ayuda un montón. Y no solamente con eso, sino también hay que, cuando hablo sobre el tema de la cabeza,
hay que aprender a manejar la cabeza, porque a veces tu cabeza te dice, ok, necesitas parar, ya está, esto es todo lo que tenés para dar hoy, y el cuerpo dice otra cosa. Entonces hay que tener un balance entre mente y cuerpo y bueno, a veces no prestar tanta atención a la cabeza si uno quiere maximizar y buscar resultados, ¿no? Em, entonces, bueno, hay que aprender a manejar la cabeza para que no te afecte en el rendimiento físico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como les dije, antes de la maratón hice carreras de 10 kilómetros, fue la primera, después hice una de 5, después hice otra de 10, creo. En abril hice una de 21 kilómetros, que fue una carrera muy linda que recuerdo con mucho cariño porque yo estuve corriendo, vamos a ver si tenemos por acá. Acá tenemos, les estoy mostrando las fotos y tenemos algún entrenamiento en la costa de mi ciudad, muy linda. eh, en verano todavía, porque yo, claro, arranqué a correr en verano, arranqué a correr en enero de este año. eh, y bueno, acá ya tenemos una foto un poco más en invierno, ahí de fondo con un pequeño castillo que hay acá en las costas de mi ciudad, muy lindo. Y bueno, y acá llegamos a esta carrera que yo les digo, con extremada cara de dormido que yo tenía. Y yo en esta primera carrera corrí con auriculares, con los audífonos eh, y con mi teléfono, porque nada, en realidad 21 kilómetros no es una distancia tan larga como para necesitar ir lo más libre y tranquilo posible. Entonces dije, bueno, voy a llevar música y voy a un ritmo tranquilo, disfrutando y voy sacando unas fotos y voy grabando. Yo quería tener un recuerdo, ¿no? De ese momento, de esa situación. Entonces, por esa razón es que después de una preparación, por supuesto, que si quieren aprender un poco más de la preparación, quizás es bueno que escuchen mi episodio de cómo preparar una maratón, donde ahí lo explico un poco más detalladamente. Pero bueno, acá estamos hablando un poco más del proceso en general. Y bueno, yo me preparé muy bien y todo, y fui a este primer desafío que fue la primera maratón. Y algo muy curioso fue que, claro, usualmente en las maratones hay como diferentes niveles. Digamos, en un nivel se ponen los que corren más rápido, son como cajones, y depende de lo rápido que corras, te vas acomodando. Pero en esta carrera estábamos todos mezclados y yo decidí, claro, ir al principio, porque dije, ¿por qué no? ¿No? O sea, salí desde adelante del todo y bueno, fue nada, una buena experiencia porque en realidad yo creo que es preferible que las personas te adelanten antes de que vos tener que adelantar. Me parece un poco más peligroso adelantar a personas más lentas, así que yo prefiero siempre estar lo más adelante posible y que me adelanten todas las personas que necesiten adelantarme. Pero bueno, fue un evento muy lindo, el día fue muy lindo, acá estamos más o menos con las vibes de ese día, se puede ver. Muy tranqui, siempre que veía una cámara le sonreía. También acá, como pueden ver, haciendo un esfuerzo grande, pero aún así grabando, estaba grabando un videito. Ya esto era el kilómetro final de la carrera, ya como pueden ver yo estaba muy sudado. Les digo que ni para la maratón sudé tanto como en esta carrera, ¿eh? Porque bueno, el clima era un poquito diferente. Ahí como ven ya llegando en la parte final, bastante cansado. Pero no, fue una buena carrera. Corría muy buen ritmo, en realidad. O sea, yo dije tranquilo, pero corría un muy buen ritmo. Y nada, fue una linda experiencia para la primera maratón. Bueno, acá podemos ver con mi medalla y el resultado en esa primera media maratón. En mi categoría de 16 a 29 años, mi tiempo fue de 1 hora 31 con 32 segundos. Este es el importante, el tiempo neto. Corría a un ritmo de 4 minutos con 22. La posición general fue 238 de 3.550.
la categoría 30 de 306. Bueno, muy lindo. La verdad que fue una experiencia única esta de la media maratón. Mi primera carrera importante, podemos decir, porque ya media maratón es una carrera que requiere muchísimo entrenamiento para correrla. Y, y bueno, ahora quiero hablarles un poquito de cuál fue mi carrera más difícil también. Les va a parecer muy, muy loco lo que les voy a decir, pero mi carrera más difícil, la carrera más dura desde que yo empecé en el running, fue una que tenemos que volver un par de fotos hacia atrás, que fue esta carrera. eh, sí, esta misma carrera de 5 kilómetros. Literalmente, esta es mi cara antes de la carrera. Pero después de la carrera yo estaba como muerto literalmente porque claro, ¿qué pasa? En una carrera más corta uno tiene que hacer un esfuerzo más grande desde el principio. ¿Por qué? Porque son pocos kilómetros y si querés tener un buen resultado, que te necesitas como acelerar y ir muy fuerte desde el principio. Entonces, sí, yo fui muy fuerte desde el principio, no sé, por 2 kilómetros. Y los últimos 3 kilómetros de la carrera yo estaba muerto, literalmente, muerto, muerto, muerto. O sea, tan muerto que un chico que estaba corriendo, yo me acuerdo que me tomó del brazo y me llevó con él, me dijo, vamos, dale, dale, hay que seguir, hay que seguir. Eh, Fue una vergüenza, o sea, no es que me diera mucha vergüenza, pero yo claramente no tenía ni idea de running, de nada. Ahora todavía me queda muchísimo por aprender, pero en ese momento yo estaba en bolas, en pelotas, como decimos acá. No entendía nada y no sabía eh, ni siquiera sabía que para distancias más cortas hay que hacer un tipo de entrenamiento, para distancias más largas hay que hacer otro tipo de entrenamiento. O sea, yo no tenía ni la más mínima idea de eso. Entonces, esa fue, si me preguntan cuál fue la carrera más difícil, fue esa, no fue la media maratón, la maratón, nada. Fue esa carrera en específico, digamos. Pero, pero bueno, entonces quiero hablarles un poquito de mi grupo de running. Yo voy a un grupo de running que es muy competitivo y eso tiene una parte buena y una parte mala, pero me quiero enfocar en la parte buena de eso, que es que em, uno siempre eh, está mejorando. O sea, es muy difícil tener un techo, digamos, un límite para mejorar. Uno siempre tiene más camino para mejorar porque es un grupo donde hay personas muy, muy buenas en lo que hacen, muy dedicadas, muy... son como ejemplos a seguir, te inspiran mucho. Entonces uno siempre puede mejorar y tiene margen para mejorar e intenta seguir a estas personas que son como los ejemplos. Entonces, bueno, gran parte a veces me dicen que, hey, corres muy rápido. Sí, yo corro rápido para la mayoría de las personas, pero no para mi grupo de running. Pero corro de esa manera gracias a las personas que van a mi grupo de running que realmente a uno lo impulsan un poco más a ir más allá y mejorar día a día, digamos. También los entrenadores, obviamente, son personas con mucha experiencia. Pero bueno, todo esto de la preparación para la maratón también fue un poco sin pensar, si les tuviera que decir, porque yo realmente cuando me inscribí para la maratón, no tenía idea, digamos, de el sacrificio que conllevaba la preparación de una maratón para hacer una buena preparación, no hacer una preparación mediocre, digamos, no, como hacer algo realmente bueno, lleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces, bueno, era un poco ignorante en ese momento, pero después me lo tomé en serio porque, claro, llegó un momento en el que tuve que decidir qué voy a hacer. ¿Voy a hacerlo de verdad? ¿Voy a hacerlo más o menos? Pero bueno, lo que me pasó fue que después de esta carrera de la media maratón de Buenos Aires, ahora voy a pasar a esa foto, yo tuve una lesión, una pequeña lesión, pero que me impedía correr. O sea, yo necesitaba hacer fisioterapia, kinesiología, y bueno, justo yo tenía un viaje, entonces, bueno,
los que me siguen en mis redes y todo eso ya saben acerca de este viaje. Pero yo pude hacer una semana de fisioterapia antes de mi viaje y otra semana de fisioterapia después de mi viaje. Eso fue a finales de mayo, junio. Entonces en junio yo tenía que tomar una decisión. Yo más o menos estaba inscrito en la maratón hace como un mes, pero había tenido esta lesión de por medio y dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a correr? Si voy a correr, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo de verdad, como corresponde. Si no voy a correr, no voy y listo, porque no solamente yo lidiaba con esto de que, ok, no sé si llegaré bien porque yo tuve una lesión, sino que también yo lidiaba con el tema de que hacía mucho frío donde yo vivo, al menos para mis estándares de frío, porque si me están mirando o si me están escuchando desde Canadá, no va a ser lo mismo, pero para mí hacía mucho frío, había que levantarse muy temprano, era un sacrificio muy grande. También muchos domingos en los cuales yo tenía que levantarme temprano también, que usualmente es el domingo, el día que yo tengo para descansar más en mi semana. Entonces, bueno, ahí tomé la decisión una vez ya bastante recuperado de mi lesión, todavía no al 100%, pero dije, ok, voy a empezar a meterle. Y bueno, a medida de que empecé a entrenar, me di cuenta de que, nada, realmente ese tiempo, que no es este tiempo, es el tiempo de 1 hora 31 que yo había hecho y haber corrido a 4 minutos con 22, había sido realmente una cosa excepcional. Yo en el momento no le di tanto valor, pero después cuando empecé a correr y me di cuenta de que yo no podía correr ni siquiera cerca de ese ritmo, ahí me di cuenta que, ok, en ese momento hice una cosa muy loca. Pero bueno, como pueden ver, así era entrenar con el frío, con campera, con gorro, con guantes. Frío total, bastante feo. Acá me pueden ver con un look totalmente de invierno, con pantalón, campera. No, la verdad que un frío de cagarse, como decimos acá. Eh, y bueno, la preparación, como les dije, fue dura. Tuve la lesión, tuve momentos de duda, donde, como les digo, hacía frío extremo y uno no sabía bien qué hacer, qué no hacer. Pero bueno, una vez que puse mi chip mental de vamos a hacerlo muy duro, a mediados de junio más o menos, tuve para prepararme junio, julio, agosto y mitad de septiembre. O sea, 3 meses y medio, vamos a decir, para preparar la maratón. Por supuesto, yo tenía un entrenamiento desde antes porque había entrenado para la media maratón, y aunque había parado como un mes de correr, igualmente el cuerpo está más o menos acostumbrado a correr ya. Y, y bueno, así que esos 3 meses y medio sacrifiqué muchas cosas, como estar perfectamente al día con el podcast, o dedicarle más tiempo a mi familia, un montón de cosas para poder correr este evento tan importante. Y bueno, creo que valió la pena, honestamente, no por esta medalla, sino por todo lo que aprendí en el camino, como ya les dije. Aprendí también sobre la alimentación, sobre el descanso, sobre cómo combinar el running con el gimnasio, cosas muy importantes. También aprendí sobre cómo quiero que sea mi carrera en el running, como de ahora en más. O sea, yo voy a seguir practicando el deporte, pero cómo quiero hacerlo, de qué manera quiero hacerlo, porque si uno entra mucho en la competencia y la exigencia con uno mismo, es bastante tóxico. Entonces, una cosa es la querer superarse como desafío con uno mismo de una manera saludable, y otra cosa es la exigencia y hacerlo de una manera tóxica, mala. Entonces, por eso, bueno, aprendí mucho sobre cómo superarme a mí mismo, mejorar sin exigirme a un nivel que sea perjudicial tanto para mi cuerpo como para mi mente. Entonces, nada, aprendí mucho sobre eso y bueno, gracias a todo el entrenamiento con mi grupo y todo, llegó un momento en el que yo dije, bueno, algunas semanas antes de la maratón, mira, acá pueden seguir viendo pruebas de
lo horrible que estaba entrenar con este clima. Pero bueno, acá les voy a compartir un clip. En realidad, bueno, así estaban mis zapatillas cuando iba a entrenar los domingos al campo. Acá les voy a compartir un clip que compartí en mi Instagram, pero acá lo pueden ver también, donde me levantaba, me preparaba, me ponía la campera, iba a correr con barro, lodo, frío, algunos caballos también, algunos animales. Ahí se puede ver cómo era el proceso, pero la verdad que bastante duro, pero bueno, gracias a todo ese esfuerzo fue que yo, nada, después me sentí listo, me sentí preparado para correr la maratón. Así que nada, gracias a todo ese esfuerzo me sentí listo, sentí que estaba preparado. Acá podemos ver otra foto mía con el frío extremo. Algunos amaneceres, vi muchos amaneceres. Este año vi muchos más amaneceres de los que vi en toda mi vida a causa del entrenamiento. Ahí podemos ver entrenando en la costa, acá otra vez con el mal clima que les contaba. Acá les pedí a unas personas que me tomaran una foto para que quede una prueba de que fui a correr también. Y bueno, quiero llegar ya a la parte final de la preparación, que fue también la más dura, porque el clima también, así como ven que estaba el clima, así fue durante 3 meses y medio prácticamente, algunos días con más neblina que otros, pero increíble, fue una cosa loca, 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 loca. Y bueno, quiero llegar ya a esto. Estos son los últimos entrenamientos que yo hice, ya con cara de cansancio total. Acá podemos ver unas fotos de mi último entrenamiento antes de la maratón. Ahí estoy, totalmente listo. Me sentía totalmente confiado porque ya sabía que lo había dado todo y nada, y estaba preparado, estaba entrenado. Así que bueno, acá una foto con mi compañero, que fue el que después me acompañó. Yo tuve esa suerte que uno de mis compañeros que corre muy rápido, me acompañó a correr la maratón conmigo y de esa manera, al menos mentalmente, me ayudó muchísimo. Eh, Tuve una ventaja con respecto a otras personas que quizás corrieron solas y no se sintieron tan bien, porque correr una maratón es muy larga, está bueno tener a alguien con quien ir hablando, con quien ir midiendo, testeando cómo uno se siente. Fue la verdad que una ayuda increíble, siempre voy a estar agradecido a él. Y bueno, acá pueden verme ya en el aeropuerto para ir para Buenos Aires. Acá, bueno, un par de imágenes del avión. Esta parte se puso un poco más didáctica porque quiero mostrarles un poco. Acá pueden ver la ciudad de Buenos Aires de noche. Ahí yo estaba llegando, un vuelo desde mi ciudad hasta Buenos Aires, un vuelo de 45 minutos, literal, muy, muy cortito. Muy hermosa la ciudad desde el aire de Buenos Aires, con sus autopistas, sus carreteras iluminadas. Y bueno, hay una foto un poco curiosa cuando yo llegué a Buenos Aires, me encontré con esto, que básicamente es un dispositivo de seguridad para que las personas no se roben los quesos. O sea, una situación bastante loca, porque claro, es el queso rallado para ponerle a la pasta, a los fideos, es bastante caro y bueno, las personas aparentemente se lo roban. O algunas personas, no todas obviamente. Entonces, nada, me pareció curioso y le saqué una foto. Acá pueden ver, bueno, un desayuno típico de un runner, de una persona que está a punto de competir, digamos. Mucha azúcar, tanto en la mermelada como en los dátiles que estaba comiendo, como en el jugo de naranja. También un café negro muy fuerte, poderoso, digamos, y tostadas de pan blanco porque antes de una carrera tan larga, necesitamos recargar muchos carbohidratos para tener mucha, mucha energía. Entonces así era mi desayuno y bueno, yo llegué a Buenos Aires y como pueden ver, este era el clima, muy, muy feo, llovió mucho antes de la maratón. Por suerte en la maratón no llovió. Acá yo fui a la expo el día viernes, ni bien
Ni bien llegué, fui ahí a la expo y fui a retirar mi kit de corredor. Este era el lugar donde uno entraba y podía ir a buscar el kit, su remera y todo lo que le daban. Y nada, muy lindo el lugar. Acá tengo mi primera foto con mi número, el número que iba a usar, el dorsal, como se le dice, 3862. Después fui hacia la otra parte, que era la parte un poco más comercial. Ahí pueden ver muy lindo el pasillo de Adidas, que es el patrocinador del evento. Ahí yo ya tenía mi bolsita con todas mis cosas. Acá estoy en otra foto con mi número y el stand de Adidas atrás en el fondo. Muy, muy contento. Yo me acuerdo que estaba muy feliz, no podía creer lo increíble que era eso, pero bueno, es el running en su máxima expresión, todas personas que hacen lo mismo que uno y nada, ropa, indumentaria, cosas de eso. Acá como pueden ver, una foto con el cartel de 42 kilómetros y el barro porque había llovido mucho, el clima estaba horrible, literalmente. Eh, y acá, bueno, una foto muy especial porque el día viernes, ese mismo día, después de ir a buscar el kit, yo me encontré con Bruno, el señor Bruno de Mucho Spanish. Si no lo síganlo porque su contenido es increíble para aprender español. Y bueno, nos pusimos a grabar contenido, estuvimos ahí en la calle, como pueden ver, ahí el backstage, como preparándonos para grabar algún videíto. La verdad que mucha buena onda con Bruno, es un crack. Ahí nos fuimos para el Ateneo Gran Splendid, esta librería tan linda de Buenos Aires, a charlar un poco de la vida, de nuestro trabajo y grabar un poquito. Después, eso fue el viernes y después el sábado, nada, fue un día muy tranqui, pero fui con unos amigos ahí a un lugar de juegos, como un arcade, se le dice en inglés, y, y nada, ahí estábamos jugando un poco al básquet, que era mi ex deporte, muy, muy tranqui. También probé un poco la máquina de boxeo acá, como pueden ver, y después me quedó como doliendo un poco el brazo después de pegarle. Y nada, bueno, ahí está mi puntuación, 813 puntuación final. Bueno, básicamente vi a mis amigos comer McDonald's, KFC, mientras yo me estaba tomando un café y estaba comiendo una barrita de cereal, pero así es la vida, al que le gusta hacer esto y que le cueste. Y bueno, acá pueden ver mi kit para correr con mis zapatillas, mis medias, mi dorsal y mi remera, unas gomitas para comer antes de la largada con mucho azúcar, los geles, que fueron unos geles bastante específicos y de muy buena calidad, Mortin. Después mi reloj y mi short o calza o biker, como le quieran decir. Así que ya estaba preparado. Esto fue la mañana de mi desayuno, como les mostré siempre el café con las tostadas, muy muy tranqui, desayuné, todo. Yo nunca en ningún momento sentí ningún tipo de nervios. Literalmente estaba muy relajado. ¿Por qué? Se preguntarán, Nico, ¿por qué estabas tan relajado? Porque otra vez había hecho una preparación muy buena, un entrenamiento muy fuerte, entonces yo ya sabía que no iba a tener problemas, al menos para terminar la carrera. Después yo no sabía si iba a tener una lesión o si me iba a pasar algo, pero al menos para eso yo estaba más que tranquilo. Así que, bueno, fui ahí al punto de encuentro, me encontré con este amigo que me acompañó, que corrió conmigo, y bueno, esta es nuestra foto antes de empezar la carrera. Como verán, había mucha agua porque había llovido mucho, 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 entonces estaba bastante mojado el terreno. Pero bueno, acá estábamos antes de largar la carrera, muy, como les dije, muy, muy tranquilo. Hicimos nuestra entrada en calor y bueno, acá como pueden ver, algunas fotos de la carrera. Durante, durante la carrera yo me sentí muy bien, muy tranquilo. Tuvimos una estrategia de un ritmo juntos y lo mantuvimos. Fuimos fieles a esa estrategia. Recién en el kilómetro 37, 38 yo me empecé a sentir un poco más cansado, pero también porque yo estaba yendo un poco más rápido de lo normal.
pero durante todo el camino fue muy lindo, pasamos por lugares muy históricos de Buenos Aires, pasamos por la cancha de River, pasamos por el Obelisco, por el Teatro Colón, por la Casa Rosada, por la Bombonera, por Puerto Madero, o sea, realmente recorrió la carrera a lugares increíbles de la ciudad de Buenos Aires. Fue una cosa única correr en esos lugares, que usualmente a veces en algunos de esos lugares no se puede ni caminar y ahora estábamos ahí corriendo con literalmente toda la ciudad para nosotros. Acá pueden ver una postal mía con el obelisco de fondo, muy muy lindo. Así que sí, esa fue la carrera, básicamente. Acá otra excelente postal con el obelisco y con mi amigo también ahí. La verdad es que fue muy lindo. Bueno, acá ya venía un poco más cansado, como pueden ver. Eh, y acá con mi medalla, por supuesto, disfrutando, más que merecida. Va a ser un recuerdo inolvidable para toda la vida. Y nada, ¿cómo fue? Una cosa que no les mencioné es que prácticamente no pude dormir la noche anterior, muy poquitas horas, 3 horas habré dormido, pero por suerte los días anteriores sí había dormido bien. Pasa que no eran un poco los nervios, pero no eran tanto los nervios, pero era como que uno tiene mucha energía en ese momento y está un poco ansioso, un poco de ansiedad, quizás fue, no nervios como les digo, pero bueno, nada, son cosas que pasan, pero igualmente yo me desperté bien, me desperté con energía y nada, la verdad que fue una carrera buenísima. Físicamente me sentí muy bien, muy entero. Realmente no me puedo quejar. Acá les voy a mostrar mis tiempos. Eh, bueno, mi tiempo neto fue de 3 horas con 17 minutos con 36 segundos. Posición general 1444. Creo que más o menos entre 15.000 corredores, una cosa así que en el 10% se puede decir. Em, y como podrán ver, acá son parciales, tiempos parciales cada 5 kilómetros, 5, 10, 15, 20. Bueno, y acá como pueden ver, muy parejo. 4:45, 4:45, 47, 45, 45, 45. Y al final de la carrera más rápido, 4:43, 4:41, 4:41. Entonces, nuestra estrategia fue muy buena, diría yo. Acá con la medalla otra vez y mi cara de cansado cuando estaba volviendo a casa. Pero nada, y acá quiero ir cerrando, mostrándoles un video de la llegada. Acá esta es la llegada, cuando yo llegué. Eh, Ahí pueden ver que yo tomo la mano de mi amigo como en agradecimiento y la levanto para agradecerle, porque él en realidad es un runner que corre mucho más rápido que yo. Él es un muy buen atleta y nada, como por algunas circunstancias no pudo correr a su nivel, decidió correr conmigo, entonces yo estaba muy agradecido. Y bueno, ahí se puede ver, en realidad la hora del reloj dice 3 horas con 21, pero fue porque yo salí más tarde, porque tenemos que salir por niveles, pero el tiempo es 3:17. Ahí como podrán ver, bueno, yo terminé y ahí pueden verme llegando. Terminé, festejé como si fuera un partido de fútbol y lo primero que hice fue abrazar a mi compañero y agradecerle por lo que había hecho por mí y que siempre me iba a acordar de este momento. Y nada, la verdad que fue impecable, fue impresionante. Acá una foto un poco más clara del momento, festejando ahí, celebrando. Y bueno, nada, básicamente esa fue la experiencia maratón. Le diría que como reflexión final, por supuesto que es muy duro, que es muy difícil, pero que eh, si ustedes quieren desafiarse a sí mismos, tienen que ponerse un objetivo. A mí en mi caso me sirvió mucho tener el objetivo de esta maratón para poder tomar este desafío y tomármelo en serio, porque tengo mucho más amor propio del que me podía imaginar y por supuesto que quería hacerlo bien y quería hacerlo de una manera de la que me siento orgulloso y me siento muy orgulloso. Pero bueno, con referencia a hacer un paralelismo con el español y con correr una maratón, eh, si ustedes quieren aprender español, pónganse un objetivo claro
digamos, tengan una razón real, a menos que, no sé, sean personas que son muy inteligentes y muy determinadas y muy consistentes y puedan hacer cualquier cosa sin demasiado esfuerzo, que no creo que sea el caso de la mayoría de las personas. Pónganse un objetivo. ¿Qué objetivo? No sé, un viaje a un país hispanohablante, o hay personas que quieren ir a vivir en un país hispanohablante, o a veces muchos de los que me escuchan tienen parejas hispanohablantes, o también muchos brasileños que están muy cerca de Argentina. Nosotros entre Brasil y Argentina solemos viajar mucho, entonces está bueno nosotros saber portugués, ellos que sepan español y poder comunicarnos, porque somos hermanos latinoamericanos. Y bueno, ya sea la razón que sea, eh, intenten tener un objetivo ir tras ese objetivo sin quejarse, sin poner excusas, porque básicamente quejarse y poner excusas es de mediocre y se los digo así, pero yo también he sido mediocre en alguna parte de mi vida y he puesto excusas a muchas cosas. Ya no pongo excusas y voy adelante y hago todo lo que quiero hacer. Pero bueno, eso, tener un objetivo, ir para adelante, no caer en en la mediocridad y en las excusas. Y bueno, si me preguntan si volvería a correr otra maratón, sí, me, me encantaría. Es algo que quiero hacer en mi ciudad o en Buenos Aires otra vez. Pienso que como máximo algo saludable es correr máximo 2 maratones al año. Ya más que eso es demasiado sacrificio. Todavía no sé qué es lo que va a pasar. Ahora tengo una carrera de 21 kilómetros en aproximadamente un mes, casi un mes. Eh, pero nada, por ahora muy orgulloso y disfrutando de este logro y nada, muy tranquilo conmigo mismo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado también de este episodio. Intenté hacer como un resumen bastante generalizando todo para que entre en la menor cantidad de tiempo posible, aunque tampoco fui tan rápido porque como podrán ver el episodio es bastante largo. Pero, pero bueno, espero que les haya servido para entrenar su oído, para practicar, para escuchar acerca de un poco más de mi historia, a los que les interesa y, y bueno, les hablo de este deporte porque es parte de mí y si están escuchando esto es porque también les interesa saber un poco sobre mí y bueno, les agradezco a todos por haber llegado a este punto. Espero que me dejen en sus comentarios ahí todo lo que me quieran decir y bueno, sin más será hasta el próximo episodio. Muchas gracias como siempre por su apoyo, por bancarme y será hasta la próxima.